Evangelio de Juan, capítulo 13. Quiero que busquemos desde el versículo 18. Vamos a hacer lectura del 18 hasta el final del capítulo, el versículo 30. Juan, capítulo 13, versículo 18 al 30. Dice la palabra del Señor: No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Oh Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por esta porción, rogándote hoy, amado Señor, que hables a nuestros corazones en estos asuntos tan urgentes como lo es el pecado de la traición. Te pedimos, amado Señor, que hoy estemos en la disposición correcta de saber apreciar tu palabra y saber escuchar, amado Señor, si es que hemos sido nosotros también culpables de traición, de infidelidad, para que seamos reconvenidos por tu palabra y que estemos en la disposición de buscar el trono de nuestro Señor Jesucristo para pedir que nos perdone. Te lo pedimos hoy, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bien. Muy bien. Hoy nos encontramos con uno de esos pasajes bastante difíciles. Difíciles en el sentido de que el tema es muy agreste, muy fuerte, muy profundo. Hoy vamos a hablar de Judas el traidor. ¿Quién lo pudiera pensar que en medio de los 12 que estuvieron tan cerca del Señor Jesucristo, allí se levantaba uno que vino a traicionar a nuestro Señor Jesucristo? Ahora, si nosotros tenemos en cuenta lo que ha estado sucediendo en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, cabe muy bien la pregunta de cómo pudo ser que en medio de esta reunión tan privada, de esta reunión tan sublime, donde el Señor abrió su corazón para sus discípulos, donde el Señor aún les lava los pies a ellos, hermano, ¿cómo pudiera haberse infiltrado una persona que destruyera la lealtad? ¿Cómo se pudo inmiscuir a esta reunión una persona que le faltaría a la confianza del Señor? ¿Cómo pudo adentrarse un hombre que abrazó tantas virtudes, tantas bendiciones de parte del Señor,
y que ahora está dispuesto a darle la espalda. ¿Qué pudo haber fallado, hermanos? ¿Qué pudo haber ocurrido allí? ¿Cómo la maldad se adentró a ese momento tan precioso cuando el Señor iba a instituir la cena suya con la cual iba a mencionar que el pacto de gracia se hace presente? A manera de contraste, el ejemplo y la instrucción que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos de lavar los pies y que ellos debían hacerlo los unos a los otros, hermanos, eso contrasta perfectamente con la actitud de un traidor. Mientras que el Señor Jesucristo, por medio de su ejemplo y de la instrucción, se entregó abiertamente a servirles a los suyos, aún en medio de ellos había uno que estaba dispuesto no solamente a no servirle, sino a venderle por unas cuantas monedas. ¿Qué tenemos acá, amados hermanos? Tenemos que los discípulos del Señor, sí, deben ser distinguidos por su labor de servirse los unos a los otros, pero ahora tenemos un anuncio inesperado, un anuncio y a la vez no solamente inesperado, sino también lamentable. Y es que uno de esos 12 pagaría con mal los bienes recibidos de parte del Señor y de esa comunión que gozó del compañerismo en medio de ese ministerio por 3 años. Pero el caso que hoy tenemos, amados hermanos, se trata de un asunto aún más doloroso. Es la traición que puede sufrirse solamente en el corazón de aquel que es divino. Por eso hemos de considerar que la más alta traición la tenemos consignada aquí en el Evangelio. Quizás nosotros hemos sufrido traición del seno de nuestra familia, de los más cercanos, pero no hay nada que se compare a la traición que el capítulo 13 de Juan nos deja aquí por escrito. Porque no estamos hablando de una persona común y corriente. Estamos hablando de aquella persona que es Señor y Maestro, como lo menciona la Escritura y lo veíamos la semana pasada. Aquel que es Señor y Maestro ahora es traicionado por uno que ha disfrutado de la comunión, que ha disfrutado de las bendiciones que hay al estar cerca de Jesús. Y esto es lo que hace más gravosa la traición de Judas. Aunque el límite de quiebre de un traidor de Jesucristo es la apostasía, hermanos, también hemos de entender que hay ciertos matices que se extienden antes de apostatar. Y es así como un pasaje como estos nos debe servir como un llamado urgente, un llamado de atención a ser reflexivos en evaluar nuestra lealtad a quien hemos conocido como Señor y Maestro. Hice una buena pregunta que nos hiciéramos el día de hoy. ¿Somos leales a Jesucristo? ¿Realmente somos agradecidos de todas las bendiciones que el Señor nos ha concedido? Pues bien, veamos el desarrollo de este asunto de traición que va hasta la apostasía. Y ya trataremos el asunto también de la apostasía. Pero no solamente va hasta allá el asunto de la traición, sino el dolor que produce esa deslealtad y la infidelidad, teniendo presente quizás el mayor de los casos, como le digo, de traición en la historia de los hombres. Nada se compara con esta situación. Y lo primero que quiero tratar en esta mañana es la magnitud de la traición. No es un asunto liviano, no es un asunto que pudiéramos decir, a cualquiera le pudo haber ocurrido. Sí, a cualquiera le pudo haber ocurrido, pero esa será su soga con la cual será ahorcado por toda la eternidad. Hay quienes pueden decir que una traición no siempre es sorpresiva, que en algunos casos se puede predecir.
como aquel que dice, yo me sospechaba que me iba a salir con este tipo de deslealtad. Pero yo pregunto, ¿acaso las primeras señales de deslealtad no son deslealtad en sí mismas? Claro que sí. Cada detalle, cada descortesía, cada dada de espalda, cada mueca, cada encogida de hombros, cada negarse a la responsabilidad, cada vez que fruncimos el ceño y no estamos de acuerdo, allí estamos marcando un camino de traición. Hermanos, para nosotros los seres humanos, al experimentar una deslealtad, por más pequeña que pudiera ser, créalo, sí o sí nos va a sorprender. Nos va a sorprender. Claro, esto es cuando estamos hablando de una relación que es muy cercana. Nos sorprende y nos duele. Pero cuando se trata de un enemigo, pues uno considera que uno va a esperar de esa persona cualquier cosa. Entonces no nos va a extrañar. Pero sí de aquellos que son muy cercanos a nosotros, de aquellos que decimos amar y de aquellos que han dicho que nos aman a nosotros. Esperar una deslealtad, eso duele y es sorpresivo. Yo pregunto, ¿para el Señor le fue sorpresiva la traición de Judas? No lo fue. No fue sorpresiva. Es más, es el mismo Señor Jesucristo quien da ese anuncio. Él anuncia la traición de uno de los suyos. Verso 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Hermanos, el Señor tiene en mente lo último que dijo en el versículo 17 en relación a las bienaventuranzas, a esa bienaventuranza que hay. Recordémoslo, versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, ¿cierto? Esto lo dice el Señor en el contexto de la responsabilidad que ahora tienen los discípulos de lavarse los pies los unos a los otros, que no solamente, o más bien, es solamente bienaventurado quien obedece lo que sabe. No solamente el que sabe las cosas va a ser bienaventurado. Allí no hay bienaventuranza. Solamente el que obedece lo que hace. Y con ese contexto es aquí donde el Señor dice, no hablo de todos vosotros. Es decir, no todos serán bienaventurados. ¿Por qué? Porque no todos obedecerán conforme a la instrucción. Y es allí donde el Señor Jesucristo va más allá a un asunto de esas desobediencias que son propias de todos nosotros, de esas desobediencias de los discípulos por causa quizás de la ignorancia o quizás por la fragilidad de nuestras voluntades. O yo pregunto, ¿acaso hay entre los discípulos del Señor a lo largo de la historia de los hombres, hay alguno que perfectamente le haya obedecido? Ninguno, ¿verdad? Por tanto, el Señor lo que aquí en el versículo 18 tiene en mente es un caso realmente extremo. Aunque muchos puedan ser expuestos al Evangelio, lo que ocurre es que no todos serán lavados por la sangre de Cristo. No todos serán bienaventurados. Habrá quienes acepten la religión cristiana, pero que la acepten únicamente como un acto externo, como un acto moralista, como un acto que es como interesante y hoy en día como una moda. Pero jamás ellos fueron perdonados de sus pecados. Y esto se hará evidente, ¿por qué? Porque sabiendo estas cosas, es decir, la palabra de Dios, no la obedecen. Allí se hace evidente. Pero sí soy cristiano y profeso lo uno, profeso lo otro, pero no soy obediente. Pero el Señor dice, añadiendo estas palabras, yo sé a quién he elegido. Hermanos, conforme a ese contexto inmediato, ese yo sé a quién he elegido, parece que el Señor se está refiriendo no a todos esos 12 con los cuales estaba reunido allá en el aposento alto. Y aunque, claro,
Los 12 participaron de un tiempo de gran intimidad, de buena comunión, de enseñanza. No todos ellos fueron elegidos por el Señor. Alguno podrá llegar a decir, bueno, ¿acaso el Señor no eligió personalmente a esos 12 hombres? Por otros evangelios nosotros sabemos que en algún momento el Señor subió a orar. Y después de haber orado, eligió a 12 hombres para que fueran sus apóstoles. Claro, el Señor eligió personalmente a cada uno de esos hombres. A los 12 los escogió el Señor para ese servicio, el apostolado. Pero hermanos, no todos fueron elegidos por el Señor para ser lavados en su corazón. Es como lo dijo el Señor en Juan capítulo 6, versículo 70. En Juan 6, 70 el Señor dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Ahí está diciendo claramente, a los 12 los escogí yo. Pero termina la pregunta diciendo, ¿y uno de vosotros es diablo? Hermanos, podemos decir que sí, a los 12 escogió el Señor, pero no a todos para ser salvos. Y esto aquí ya nos debe empezar a prender alarmas para empezar a reflexionar en nuestra salvación. ¿Realmente estoy aquí sentado en una iglesia participando de un servicio para Dios y soy salvo? Porque no necesariamente estar sentado en una iglesia cristiana, tener una Biblia, quizás vestirse de la manera adecuada, no por el hecho de participar de un rito religioso nos hace salvos. Entonces, hermanos, no podemos ver a Judas como un caso fortuito, como un imprevisto de parte del Señor. Él sabía quién lo iba a traicionar. Más bien, en lugar de ver como un caso fortuito a Judas, debemos verlo como un acto soberano de Dios. Hace parte de la soberanía de Dios. Y así lo hace saber el Señor Jesucristo al decir que se trataba del cumplimiento de una profecía. Seguramente, ¿cuántas veces los discípulos o los mismos judíos pasaron por este texto que el Señor hace mención? Pero jamás nunca llegaron a pensar que se trataba de la mayor ignominia que iba a pasar en la historia de los hombres. Y era que una criatura le diera la espalda al Creador. El Señor está citando una porción del Salmo 41, más exactamente el versículo 9. Y se trata de un salmo que es escrito por el rey David. Un salmo donde parece que aquí el salmista tiene en mente la traición de uno de sus consejeros de confianza. Eso es lo que está escribiendo David en el Salmo 41. Él está haciendo relación a un asunto que le ocurrió a él. ¿Y cuál asunto? Resulta ser que él, al ser rey, él estaba rodeado por muchos consejeros, pero había un consejero en particular, un consejero de nombre Ahitofel. Era un personaje que tenía unas características particulares, era muy sagaz, era un estratega como ningún otro, y cada consejo que le daba al rey David era bueno en su momento. Pero llegó un día en que este Ahitofel le dio la espalda al rey. Le dio la espalda a David. ¿Por qué? Porque cambió de bando, por así decirlo. Él prefirió servirle a la rebelión de su hijo Absalón. Se convirtió en consejero de Absalón, con tal de que este Ahitofel, siendo tan sagaz, le dio 2 consejos ruines a Absalón. Uno de ellos, ¿cuál fue? Rey, le decía a Absalón, ¿sabes qué debes hacer? Toma las mujeres de tu padre David y acuéstate con ellas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel te vea y venga a ti, para que digan, este es superior a David. En ese caso, Absalón siguió el consejo y lo hizo públicamente. Pero hubo otro consejo que le dio Ahitofel a David, a Absalón, y es,
mata a David. Él está en tal lugar. Ve, no te resistas más, ve y mátalo. Y resuelve este problema. Pero Absalón en ese momento también estaba rodeado de otros consejeros. Y esos consejeros no estuvieron de acuerdo con esas directrices que estaba dando Ahitofel. Cosa que para aquel que es una persona contraria a la verdad, le causó mucho dolor en su corazón. Este que vino a traicionar a David, ahora parece que se vio traicionado, porque su consejo no fue bien recibido. Y apesadumbrado profundamente, él decidió ahorcarse. ¿No ocurrió lo mismo con Judas? Pues bien, Ahitofel es una sombra, una pequeña sombra del estrago que sería el mismo Judas. Así es que claro, el Señor trae a colación esta profecía en el Salmo. Y el Señor es intencional en señalar esas palabras del salmista para indicar que muy pronto uno que disfrutó de las bondades de la relación estrecha que hay entre el maestro y el discípulo, se tornaría en un acto de traición. Y esta profecía, hermanos, tendría la fuerza de exponer la magnitud de lo terrible que es una traición. Aquí es donde se sabe qué tan dura, qué tan difícil, qué tan grande es la traición. Y es que conforme a la medida de las bondades que el traidor ha recibido, así mismo se medirá su traición. ¿Qué dice la profecía? ¿Qué dice el Salmo? El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Miren, hermanos, tanto Ahitofel como Judas, ellos fueron partícipes de las bondades de una buena amistad con el rey. Ahitofel disfrutaba de los banquetes con el rey David. Ahitofel estaba siempre allí a la diestra de David, aconsejándole, y David le permitía esas intimidades. Ahora, ¿qué decir de Judas? ¿Acaso Judas no tuvo esas bondades? Sí, él tuvo esas. También él disfrutó de la perfecta y hermosa amistad que tenía con el Rey de Reyes. Tanto Ahitofel como Judas, tanto el uno como el otro, no se detuvieron en patear a su benefactor. Así lo dice precisamente el Salmo. Levantó contra mí su calcañar. Eso es, patear a su benefactor. O más exactamente, es poner una zancadilla. ¿Una zancadilla para qué? Para hacer tropezar, hacer caer a quien le hizo bien. Esto es horrible, amados hermanos. Judas Iscariote, como uno de los 12 discípulos de Jesús, él sí que experimentó muchos beneficios al estar en el círculo íntimo de Jesucristo. Y quiero citar algunos. El Señor Jesucristo eligió a Judas personalmente, como les digo. El Señor no lo cita exactamente la Escritura, pero sí lo encontramos con otros apóstoles. Cómo el Señor va a Pedro, cómo el Señor va a los otros y los llama personalmente. Y de esa misma manera hemos de entender que llamó a Judas. Fue y lo buscó y lo convirtió en un pescador de hombres. Jesús eligió a Judas personalmente para ser uno de sus 12 apóstoles. Piénselo, allá el Señor orando al Padre para tomar semejante responsabilidad de elegir a 12 hombres para que sean portadores de esa investidura de ser apóstol del Señor. Cuando desciende después de haber orado, le dice a esa multitud: tú, Pedro, tú, Juan, tú, Judas, ven y ten parte conmigo. Esto era un privilegio enorme, ya que fue llamado a caminar cerca de Jesús, a recibir sus enseñanzas y a ser testigo directo del ministerio del Señor Jesucristo para ser enviado ahora en su nombre.
Judas, como los otros discípulos, recibió enseñanzas profundas, recibió enseñanzas personales de nuestro Señor Jesucristo, enseñanzas sobre el reino de Dios, enseñanzas que los otros quizás no tuvieron la oportunidad de escuchar. Judas sí, y dentro de tantas enseñanzas que recibió Judas, muy seguramente recibió muchas acerca del arrepentimiento, de la vida eterna, de la relación con el Padre, de lo que es vivir para Cristo. Judas estuvo presente durante todos los sermones que dio el Señor. Judas escuchó cada una de esas parábolas cargadas de tanta verdad espiritual. Judas se benefició directamente de la sabiduría de Cristo. Ahora, como si fuera poco, Judas fue testigo de muchos de los milagros del Señor Jesucristo. Judas estuvo allí cuando el Señor sanó. Judas estuvo allí cuando el Señor resucitó. Judas estuvo allí cuando el Señor alimentó a esas multitudes. Judas estuvo allí cuando el Señor tuvo control sobre los elementos naturales. Piense, cuando esa gran tempestad quería volcar la barca, allí estaba Judas y ve cómo su maestro levanta la voz de autoridad y le dice a la tormenta: calla, enmudece. Judas vio venir al Señor Jesucristo caminando sobre el agua. Judas fue expuesto a estos milagros. A Judas se le dio esa oportunidad de conocer de cerca el poder divino de Jesucristo. Entonces, si usted se da cuenta, las virtudes cada vez se crecen más y más y más y más. ¿Todo esto es qué? Todo esto es el que come pan conmigo. Entre más grande es el beneficio recibido cuando se le da la espalda a su benefactor, así de grande es su traición. Pero además, amados hermanos, no podemos olvidar que Judas, al ser parte de los 12, este hombre también recibió poder y autoridad para predicar el evangelio. Al igual que todos, a Judas se le dio la autoridad de sanar enfermos. A Judas se le dio la autoridad de echar fuera demonios. Judas estuvo con todos estos hermanos haciendo estas proezas. Ahora, conforme a este pasaje que estamos hoy viendo, podemos saber que Jesús y los discípulos también volcaron su corazón de confianza a Judas. ¿Para qué? Para que Judas fuera el tesorero del ministerio de Cristo. Todos allí confiaban en Judas. Era un hermano amado. Era un hermano en el cual se podía confiar. Era un hermano donde llegaba una ofrenda a Judas. Él es el que administraba los recursos de ese pequeño grupo de hombres que estaba haciendo el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Hermanos, pero con todo, aún con todo, él comiendo de la mesa del rey, a Judas no le fue de estorbo tantas bendiciones para entregar a su Señor y Maestro en manos de los impíos para ser asesinado. Pero creo, hermanos, que las expresiones más profundas de los beneficios que experimentó Judas fueron el compañerismo que tuvo con el Señor Jesucristo, con la oportunidad que tuvo de arrepentirse. Muchas oportunidades tuvo este hombre. Y esto lo digo, hermanos, del asunto de las oportunidades de arrepentimiento, porque es más que obvio que Judas estuvo expuesto a cada una de esas enseñanzas del Señor que llamaban al arrepentimiento. Allí estaba este hombre. E incluso justo allí, en el huerto del Getsemaní, el Señor le extiende una nueva y seguramente última oportunidad para que Judas se volviera de su pecado. Esto quedó registrado en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor allá, cuando ve venir a Judas,
le dice, amigo, ¿a qué vienes? Otro apunte directo a su conciencia, directo a su corazón, como ese corazón cálido del amigo es, ¿estás seguro a lo que vienes? Es tiempo de reflexionar, Judas. Es tiempo de echar atrás. Amigo, ¿a qué vienes? Así es que, hermanos, la pregunta es, ante este asunto, ¿Judas fue predestinado para traicionar a Jesús? Y si así lo fue, entonces, ¿por qué culparlo de pecado? Si el Salmo lo llamaba allí, si el Salmo lo estaba anunciando, si el Salmo estaba diciendo que un hombre dentro del corazón del Señor Jesucristo le iba a traicionar, ¿tuvo pecado Judas al respecto? Hermanos, Judas fue escogido para hacer lo que hizo. Él fue escogido para hacer lo que hizo. Pero también hemos de decir que lo que hizo, lo hizo libremente. Él no fue obligado, lo hizo libremente. Es decir, en Judas convergen dos líneas teológicas. ¿Cuáles? La soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Allí está. ¿El responsable del pecado quién es? Dios. ¿El responsable de que Judas entregara al Señor Jesucristo fue Dios quien lo predestinó para semejante tarea? No, el responsable del pecado es cada hombre que lo anida en su corazón y lo comete en contra de Dios y en contra de sus semejantes. Hermanos, Dios no es el autor del pecado. Dios no tienta a nadie para que peque. Judas fue elegido entre los pecadores para ser el instrumento que, conforme a sus inclinaciones pecaminosas, traicionaría sí o sí al Señor. Cuando uno va a hacer una labor, un trabajo manual, usted escoge las herramientas, pero usted la escoge es conforme a la utilidad de esa herramienta, ¿sí? Usted va a coger un cuchillo para cortar la carne. El cuchillo fue diseñado para eso, no es otra cosa. Su esencia es eso, cortar. Judas fue escogido conforme a lo que él es, un hombre pecador, dispuesto a todo. El Salmo 41 entonces es un anuncio de lo que va a pasar, y esto tiene un propósito. Tiene un propósito, y es el cumplimiento de lo que se ha predicho, y es que los hombres crean en Jesucristo. Ese es el propósito del cumplimiento de la Escritura. Cada vez que nosotros encontramos una profecía es para que el hombre crea en el momento en que ésta se cumple, para que el hombre crea que Jesucristo es Dios. Miren lo que dice el verso 19. Desde ahora os lo digo, antes que suceda. Es decir, el Señor está prediciendo que Judas lo va a traicionar y les dice a sus discípulos, se los digo antes de que suceda, para que cuando eso ocurra, creáis que yo soy. Hermanos, cuando Judas traicionara a su maestro, los discípulos tendrían argumentos para acrecentar su fe en el Señor. No significa que aquí los demás apóstoles no tuvieran fe. Sí, tenían fe, una fe que les permitió la salvación. Pero ahora el cumplimiento de estas palabras del Señor les ayudaría a acrecentar su fe. Pues ellos recordarían que el Señor ya se los había anunciado antes que pasara, dejando entrever que la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, dejando también ver el cumplimiento exacto de la Escritura. Y esto siempre va a ayudar a la fe de los creyentes.
Así es que, amados hermanos, cada vez que uno va a la Escritura y ve cómo en los asuntos de esas profecías ya cumplidas, pues no puede brotar otra cosa en el corazón del creyente, sino una fe que se aviva, una fe que se acrecenta, una fe que nos permite tener la confianza de aquellas promesas que todavía están en el futuro, que sí se cumplirán, porque el Señor ha hablado y el Señor lo cumplirá. Así es que, amados hermanos, hasta el más doloroso caso de traición, podemos estar con la tranquilidad que está en las manos de quien es soberano. Claro, ¿nos hemos de sorprender? Sí, pero esa sorpresa se tiene que desvanecer en nuestra confianza en que todo está sujeto a la soberanía de Dios. Y esos anuncios que pudieron sonar terribles, que pudieron llegar a ser desconsoladores, han de ser entendidos, hermanos, como parte del plan divino que ayuda a los cristianos a fortalecer su confianza en el Señor. Así es que no desestime cuando usted es traicionado. Allí está el Señor gobernando. Allí está el Señor ejerciendo su soberanía. ¿Y todo para qué? Para que nuestro corazón se incline delante de Él y decir: te creo, Señor, confío que tú tienes todo bajo control y que esto, aunque quizás no lo entienda, tú lo obrarás para bien. Cada palabra cumplida de la Escritura va a revelar que Jesús es el gran yo soy. Recordemos, este evangelio nos ha pasado por 7 expresiones en las cuales el Señor ha dicho: yo soy. Y aquí nuevamente el Señor dice: yo soy, con el cual está revelando que Él es Jehová del Antiguo Testamento. Él está diciendo: yo soy Dios. Cada vez que se cumpla la Escritura, el Señor tiene que ser ensalzado de tal manera que descubramos su deidad y nos maravillemos en ella. Pero, hermanos, toda traición es dolorosa, es dolorosa. Y el Señor experimentó ese dolor. Y este será mi segundo punto del sermón: el dolor de la traición. Leamos los versículos 20 y 21. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Hermanos, mire, pareciera que usted lee el versículo 20 y parece que no tiene una relación con el contexto. Uno dice: pero ¿qué nos quiere decir el Señor con recibir a Cristo, con esos mensajeros de Cristo? ¿Qué quiere decir eso con este tema de la traición? Pudiéramos decir que no tiene relación, pero efectivamente ese es nuestro parecer. Pues la verdad es que sí hay relación. Y el Señor, en el verso 20, Él está hablando de la identificación de la cual hay cuando alguien es enviado por el Hijo. El enviado por el Hijo se relaciona con el Hijo. Pero no solamente el que va a recibir al enviado del Hijo recibe a ese enviado, sino que recibe también a quien le envió. Esto es, al Hijo. Y asimismo ha de recibir al Padre, quien envió al Hijo. ¿Esto es qué? Identificación, relacionamiento. Prácticamente el Señor Jesús está hablando de la unidad tan fuerte que hay entre el Señor, sus discípulos y el Padre. Hay unidad en medio de ellos. Y es aquí donde la traición cobra un alcance mayor. La ofensa de la traición va a cobrar unos avances más grandes que decir: solamente he traicionado a una persona. Hermanos, Judas, al traicionar a su Señor, estaba traicionando a Dios y a sus hermanos.
Allí es donde cobra contexto ese versículo 20. Judas, al traicionar a Jesús, estaba traicionando al Padre y a esos hermanos que estuvieron con él por 3 años. Judas, por tanto, estaba traicionando la causa misma del evangelio. Claro que el versículo 20 está dado en un contexto positivo, si usted lo lee, donde el que recibe al mensajero recibe a Cristo y por ende recibe al Padre. Pero hermanos, cualquier traición, cualquiera persona que va a traicionar, ya sea al mensajero o a Cristo o al Padre, cualquier traición a uno de estos eslabones de esta cadena es desleal a toda la cadena, a todo el organismo. En términos de hoy, ser desleal al ministro, al predicador, al pastor que es fiel a la Escritura, todo aquel que es desleal al ministro o a la membresía de la iglesia, no crea que les ha dado la espalda a simples mortales. Esto tiene un peso muy gravoso. Ha traicionado a Dios, quien envió a ese ministro. Ha traicionado a Jesucristo, quien ha ordenado a esa iglesia conforme a su palabra. Así es que hoy se le da prelación, por ejemplo, a los lazos terrenales que son perecederos. Se le da mayor importancia a las relaciones entre los hombres por encima de las relaciones que serán eternas. Recordemos, hermanos, que la única relación que va a perdurar en la eternidad es la de ser hermanos en Cristo. Esa es la que va a perdurar. ¿O acaso en la eternidad va a permanecer la relación de marido y mujer? ¿Va a permanecer la relación de padres e hijos? No, el mismo Señor les dijo a esos que le estaban cuestionando el tema de la resurrección, que allá serán como ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Así es que, amados hermanos, debemos recordar que la única relación que va a perdurar en la eternidad es la de ser hermanos en Cristo. Pero, lamentablemente, esa es la relación que es más descuidada, que puede llegar al punto de ser traicionada. Así es que, amados hermanos, que no esté en nuestros planes hacer cuentas tales como: yo puedo defraudar a mis hermanos, a la iglesia, y aún así decir soy fiel al Señor. Esas cuentas no cuadran por ningún lado. Piensa en el caso de Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Saulo de Tarso sale de Jerusalén, dice la Escritura, respirando muerte en contra de los cristianos. Él salió a perseguir a la iglesia, ¿verdad? Así es. Y cuando el Señor sale a su encuentro, Él le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué significa esto? Que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo mismo. Traicionar a la iglesia es traicionar a Jesucristo. No es un pecado liviano. No lo es. Y ante esta reflexión, el Señor experimenta un profundo dolor por la traición que va a recibir. ¿Qué dice la Escritura? Se conmovió en espíritu. Y esta es la tercera vez, hermanos, en este evangelio que se utiliza esa palabra conmovió para referirse a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para referirse a qué? A una gran tristeza, a una tristeza profunda en el corazón del Señor. La primera de ellas, si usted lo recuerda, es cuando Lázaro ha muerto. El Señor va allá a Betania, ¿sí? Y cuando se va a encontrar con una de las hermanas de Lázaro, con María, el Señor ve que María se echa a llorar, y con ella también se ponen a llorar aquellos judíos que la acompañaban. Y es allí donde el Señor se conmueve en espíritu. Pero también, una segunda vez, encontramos que el Señor se conmovió
cuando les dijo a sus discípulos que su hora había llegado, cuando el Hijo del Hombre cargaría con el pecado del mundo. Pero ahora, hermanos, el Señor nuevamente experimentaría una agitación en su espíritu, una agitación en su mente. Pero esta vez es porque Judas le iba a traicionar. Segunda parte del verso 21. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Hermanos, si el Señor, conociendo esta traición desde la eternidad, en ese instante se entristeció profundamente, yo pregunto, ¿qué pudiéramos decir nosotros cuando de manera desprevenida sufrimos la deslealtad de quienes amamos? El Señor lo sufrió en su corazón. Nosotros también lo sufrimos. El primer conmovido con el anuncio de la profecía fue el Señor Jesucristo. Fue Él. Parece que esa declaración lo llevó a reflexionar en lo más profundo de su corazón, que uno de sus amigos, de uno de esos que él había elegido, le daría la espalda de una manera tan cruel como lo fue venderlo a sus enemigos. Así es que, si la cruz que se avecinaba tenía un sabor amargo para el Señor, ahora que viniera por las manos traidoras e ingratas de uno de sus discípulos, esto trajo más dolor. Hermanos, y esto que nos sirva de advertencia. ¿Por qué? Porque a los que hoy nos decimos amigos de Cristo y aún jugamos rondando con pensamientos y con acciones esas maneras de darle la espalda al Señor y a su obra, oh hermanos, tengamos cuidado, porque eso trae dolor al corazón de nuestro Dios. Y por eso más bien en esos momentos debiéramos saber orar, que el profundo dolor que el Señor experimentó, que ese dolor sea sobre nosotros cuando nos atrevemos a ser ingratos, cuando nos atrevemos a ser infieles. Que seamos apesadumbrados en nuestro corazón y poder venir a rogarle perdón al Señor. Ahora, cuando Cristo es defraudado, el corazón de la iglesia también se agita. También se agita. Se agita con el temor de ser hallados culpables de semejante mal. Y este es mi tercer punto, hermanos. La naturaleza revelada de un traidor. Son los últimos versos del 22 al 30. Quizás la porción más larga, pero es una idea completa. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza de un traidor, que es lo que nos va a mostrar estos últimos versículos, hermanos, se tratan de esos diferentes rasgos que estos traidores tienen en sus actos de deslealtad. Alguien pudiera decir, pero bueno, Judas hasta este momento ha sido uno más entre los 12 apóstoles. Es decir, es parecido a todos. Ver a Judas es como ver a un Pedro, es como ver a un Juan, etcétera. Pero hasta el momento, hermanos, sí, quizás sin ninguna distinción, allí pasaba Judas, uno más de los apóstoles del Señor. Pero lo que termina ocurriendo en esta reunión revela ciertos asuntos que descubren la naturaleza de un traidor. Volvamos a nuestra escena. En medio de esa solemne escena, ante la predicción de un traidor de Cristo, se generó una conmoción donde las dudas se hicieron presentes. Verso 22. Los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. ¿Quién sería el traidor? ¿Quién sería ese que sería capaz de darle la espalda al Señor? No sabemos, hermanos, si en esa reunión se cruzaban miradas de sospecha, como queriendo decir, Pedro mirando al uno, mirando al otro, eso debió haber sido fulano. Y el fulano le dice, no, eso debió haber sido sutano, ¿sí?
No creo que esas miradas de sospecha se hubiesen dado en ese momento, pero sí se miraban los unos a los otros. Pero me parece más bien que se miraban era con cara de frustración, de decir, mirar al hermano y decir, cuánto hemos pasado juntos, cuántas bendiciones hemos recibido. ¿Quién se atrevería a darle la espalda al Señor? ¿Quién pudiera ser el traidor? Yo creo que el corazón de estos discípulos se llenaba cada vez de mayor frustración. ¿Quién pudiera traicionar al Señor? Yo creo que se trata de una pregunta devastadora para un grupo de personas que en su momento se convirtieron en una familia. Por 3 años estos hombres estuvieron también compartiendo los unos con los otros, siendo moldeados en su carácter por aquel que es manso y humilde de corazón. Ahora, en el Evangelio de Marcos se registra una pregunta más retrospectiva de parte de los discípulos, y es: ¿seré yo? ¿Seré yo? Pero tenga en cuenta esto, que hasta el traidor debió haber hecho esta misma pregunta, mostrando que como traidor era un hipócrita. Los traidores son hipócritas, hermanos. Son hipócritas. Te pueden reír en la cara. Mi hermano. Pero están dispuestos a todo, a darle la espalda. Pero según Juan, esa pregunta de quién pudiera ser el traidor todavía permanecía allí sin ser respondida, cosa que ponía mayor tristeza en el corazón de los discípulos. Así lo cita el Evangelio de Marcos antes de esa pregunta: ¿seré yo? Dice que el corazón de los discípulos se entristecía y por eso se preguntaban: ¿seré yo? Mucha tristeza había en medio de ellos, que seguramente se preguntaban en medio de sí: ¿quién se atrevería a traicionar a aquel que les había dado tanto? Ahora, ante ese desconocimiento de quién pudiera ser el traidor, pasa lo impensable. Pedro. Pudiéramos pensar de otra persona, pero Pedro, el atrevido Pedro, no, era de esperarse. Pedro, él no se guardó, quiso buscar la manera de saber quién era el que iba a traicionar al Señor. Claro, Pedro guardó la sobriedad del momento. ¿Sí? Él no levantó la mano ni produjo una pregunta audible. Él lo que sí hizo es buscar la manera de hacerle alguna seña a Juan. No sé, es como cuando uno quiere decirle a otra persona: míreme, pero míreme que necesito. Pregúntele, ¿sí? Pregúntele. Y así fue Pedro. De alguna manera le hizo una seña a Juan. ¿Quién era el que iba a traicionar al Señor? ¿Por qué Juan? Bueno, porque seguramente él era el que estaba más cerca del Señor. Pero vuelvo y pregunto: ¿por qué Juan? Si el nombre de Juan no aparece en este texto. Juan no usa su nombre en esta porción. Más bien, él utiliza la descripción de el discípulo a quien amaba Jesús. Ese era el que estaba más cerca del Señor Jesús, el discípulo a quien amaba Jesús. Hermanos, a todos el Señor amaba, ¿sí? Incluyendo a este Judas, quien lo iba a traicionar. Pero al parecer, Juan fue muy perceptivo en saberse amado por el Señor. Claro, el Señor amaba a todos, pero fue Juan quien percibía más ese amor cálido del Señor Jesucristo, de saberse amado por el Señor Jesús. Y esto, claro, queda muy bien reflejado en sus 3 cartas y aún en este Evangelio, donde se hace mucho énfasis en ese aspecto del amor. Ahora, siendo que Juan estaba tan cerca del Señor que el mismo versículo 23 nos dice que él se encontraba recostado en su pecho, ¿sí? Ahora, volvamos a cómo era que eran esas cenas. Era una mesa en forma de U,
Una mesa muy baja, en donde los comensales se recostaban en la mesa, usualmente se recostaban en el brazo izquierdo para dejar la mano derecha libre para tomar los alimentos. Todos reunidos en U. Y el que estaba en la cabecera, en este caso, el Señor Jesucristo. Y es una posición que nos ayuda a entender lo que ocurrió, lo que aquí estaba ocurriendo. ¿Por qué? Aquí se nos dice que Juan estaba recostado en el pecho del Señor. Entonces, miren, aquí en esta posición, aquí queda expuesto mi pecho. Y aquí que esté Juan, en la misma posición, es muy fácil hacer esto. Posar su cabeza en el pecho del Señor. Y quedar en una intimidad con tal que le pudiera hablar incluso al oído. Y es así, amados hermanos, que Juan, al estar reclinado en el pecho del Señor, no dudó en preguntarle quién era el traidor. Y tanto la pregunta como la respuesta quedaron para ellos dos, en intimidad, allí en silencio. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Solo Juan sabía la respuesta. Y fue Juan quien evidenció que era Judas Iscariote a quien se le dio ese bocado de pan. Yo creo que la sorpresa fue para este hombre, al ver cómo el Señor le entregaba el pan a Judas, y Juan apenas notaba el rostro de Judas y decir: Judas, no puede ser, no puede ser. Digo que se trató de un asunto que quedó entre el Señor y Juan, porque inmediatamente el Señor le da instrucciones a Judas. Judas se levanta de la mesa y se va. Y quedó eso tan en secreto entre el Señor y Juan que los demás discípulos no les pareció una cosa extraña de que Judas se levantara a hacer esa acción. Pues Judas, como les digo, era el tesorero. Y consideraron entonces los discípulos, conforme aquí este texto, que probablemente el Señor lo había mandado a hacer alguna compra o a darle limosna a los pobres. No era nada extraño. Pero allí, en esa acción de que Judas toma el pan, lo come, el Señor le da la instrucción de lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Él se levanta y sale. Allí nos muestra que Judas solapadamente toma esa actitud. Se levanta como si nada, como si fuera a hacer cualquier otra cosa, pero con él iba la trampa y la acción directa de ir a entregar a su Señor. Pero nos dice el texto que el príncipe de las tinieblas inmediatamente allí entró en Judas. No significa que antes Satanás no hubiese estado rodeando a este hombre. Judas naturalmente era un hijo del diablo, pero ya para hacer esta acción deliberada de vender a Jesucristo, viene Satanás y lo usa de una manera tal que lo toma como un instrumento de iniquidad. Judas era un hijo del diablo y tal como su padre, él actuó. Judas era falso, Judas era mentiroso, Judas era un hipócrita, Judas era un ladrón. ¿Recuerdan? En ese pasaje allá en esa casa donde María rompió un frasco de alabastro para lavarle los pies al Señor. Allí se nos hace saber que Judas era ladrón, porque tenía la bolsa y él sustraía de lo que había en ella. Así es que este ladronzuelo evidenciaba un corazón avaro, y esas pequeñas escaramuzas anteriores de meter la mano en la bolsa y robar, las decoraba con palabras de aparente piedad. Y acuso a esa situación del frasco de alabastro, que él se rasgó prácticamente las vestiduras y preguntó: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Oh, sí, una falsa piedad en medio de este hipócrita. Pero con el tiempo, esas pequeñas escaladas de traición, de estar metiendo la mano en la bolsa, porque con ello estaba traicionando a sus hermanos y a su Señor, esto se consumaría por una muestra
más terrible de avaricia, y es vender a su Señor por 30 monedas de plata. Y es así, hermanos, como Judas se convierte en un apóstata, Hermanos, todo lo que Judas alguna vez participó, hasta el punto de ser uno de los 12 apóstoles, ahora se separó de ello, lo rechazó, lo abandonó. Eso es apostatar de la fe. Se trató de una renuncia deliberada, de una renuncia consciente de la fe, de la creencia que alguna vez profesó tener. Si alguna vez Judas dijo, soy discípulo de Cristo. Si alguna vez Judas llegó a decir, soy enviado de Jesucristo, soy apóstol, aquí renunció a ello y dio la espalda. Judas y cualquier otro apóstata se describe muy bien en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible. Y mire de lo que disfruta el apóstata, de lo que disfrutó, a lo que le dio la espalda. Los que una vez fueron iluminados, Judas fue iluminado, y gustaron del don celestial, allí está Judas, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero. Todas estas bondades las disfrutó Judas. Y sigue diciendo aquí la carta a los Hebreos, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Imposible. Y exponiéndole al vituperio. Hermanos, la apostasía, entiéndalo bien, no es la pérdida de la salvación. No lo entienda así. Apostatar no es perder la salvación. La apostasía más bien es la demostración que nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos. Y esa apostasía no llega de la noche a la mañana. Esa apostasía se trata de un proceso gradual, donde comienzan a caminar juntos entre iglesias locales y poco a poco expresan ingratitud, expresan deslealtad. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que dan la espalda. Esto es, se levantan de la mesa después de haber comido y con una patada renuncian a las bendiciones que recibieron y se sumergen en la oscuridad de sus pecados. Eso es apostasía. Y es así como Juan, hermanos, Juan termina esta porción dándonos ese detalle, donde Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. ¿Por qué Juan nos quiere decir que ya era de noche? Si ya sabíamos que estaba en una cena, si ya sabíamos que era el atardecer y ya era de noche. Hermanos, aquí Juan es intencional en decirnos que la oscuridad de la noche en la que Judas se marcha refleja la gravedad y la tragedia de la traición. Una apostasía, una traición, no es más que meras tinieblas, oscuridad del alma. Hermanos, cuánta tristeza se albergó esa noche. Lo que terminó con algo de alegría, cuando el Señor dijo, oh, cuánto he querido celebrar esta Pascua con ustedes. Ah, qué gozo, mis amados discípulos, porque les voy a revelar una verdad. Lo que va a representar mi carne y mi sangre. Lo que va a ser un pacto que a su favor será un pacto de gracia. Ahora, con cuánta tristeza se sella esa noche. Allí en ese aposento alto, pero aún con tanto dolor, tanta tristeza, aún así el Señor le hizo saber al traidor que para él no había nada oculto. Nada oculto, que él sabía lo que él iba a hacer, por lo cual le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No sé
¿Cuánto en su humanidad el Señor Jesucristo le pudo haber temblado la voz? No sé si habrá llorado en ese momento de ver cómo uno de los suyos salía inmediatamente a traicionarle. Pero con resolución el Señor le dice: yo soy Dios y conozco todo lo que va a ocurrir, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. El Señor no lo detuvo, pero sus palabras fueron directamente a la conciencia de este hombre. Para Judas, créanlo, pudo ser una nueva oportunidad de ser confrontado con su pecado y venir al arrepentimiento, de decir: lo que vas a hacer, sé lo que voy a hacer. Y veo al Señor Jesucristo: uy, no, perdóname, Señor. Pero no fue así. Cuando una conciencia está viciada por el pecado, aunque sea descubierta su maldad, no la va a abandonar. No la va a abandonar. Una persona que está enceguecida en su pecado, por más de que sea descubierta, no se va a avergonzar. Va a seguir actuando deliberadamente en su pecado. Y este es Judas el traidor, un hipócrita. Uno que no tuvo el menor temor de recibirle el pan de la mano de aquel que le hizo tanto bien. Hermanos, este pasaje realmente nos debe hacer reflexionar en varios asuntos. Primero de ellos es que se recalca la soberanía de Jesucristo. Él es Dios, hermanos. Él es Dios. Él conoce todas las cosas y dentro de su plan Él las permite. Permitió su propia traición. La permitió. Él permitió esa traición de uno de sus elegidos. Una traición que lo llevó a su arresto y a su crucifixión. Pero también un pasaje como estos se resalta la profundidad del dolor de nuestro Señor Jesucristo frente a la traición de uno de sus más cercanos. ¿Él es Dios? Sí, pero Él es Dios hombre. Y Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Por tanto, cada vez que nosotros somos ajenos a ser obedientes a su verdad, causamos dolor en su corazón. Pero además, un pasaje como estos nos muestra cómo esa traición cumple la Escritura y el plan redentor de Dios. Nada se sale del programa divino. No hay nada, hermanos. No hay nada. Hoy quizás nosotros nos rasgamos las vestiduras por todo lo que estamos viendo en esta sociedad. Y nos entristece y nos causa dolor e incluso miedo. Pero no hay nada que se le escape del gobierno del Señor. Todo está finamente calculado en su plan redentor. Hermanos, increíblemente, después del Señor haber lavado los pies de Judas, por eso es que debemos ver este capítulo 13 como un todo. Porque increíblemente después de que Judas puso sus pies mugrientos para que el Señor le lavara los pies, ese ingrato hombre salió a venderlo. Y esta es una advertencia para nosotros. Esta es una advertencia para la iglesia. Pues increíblemente la iglesia del Señor, que ha recibido el amor de Cristo y su fidelidad en darle todo lo necesario para la salvación, la iglesia puede traicionar a aquel que nos ha dado de comer. Hoy podrán ser escaramuzas de desobediencia. ¿Sí? Pequeños detalles, o alguien pudiera decir pequeñas desobediencias, pero cuidado, esas desobediencias al juntarse, al sumarse, se multiplicarán y podrán dar a luz la apostasía. La apostasía.
Una apostasía que se está anidando en los corazones. Una apostasía que está creciendo como una pequeña mata, pero en su momento dará fruto. Cristianos profesantes han caído en la desventura de la ingratitud y la deslealtad. Hermanos, una manera de detenernos en nuestras infidelidades e ingratitudes es considerando profundamente que cada desobediencia es el camino de un traidor. Si usted ha seguido con cuidado lo que el pasaje nos ha mostrado, debiéramos nosotros tener como urgencia ver que cada de esas pequeñas desobediencias es el camino de un traidor. Pero además, hermanos, una manera de detenernos en nuestras infidelidades es que cada deslealtad va a resultar en la tristeza de nuestro Salvador. Es decir, debiéramos siempre medir lo que vamos a hacer, lo que vamos a pensar, lo que vamos a hablar, lo que estamos actuando. Debiéramos medirlo y sopesar cuánta tristeza traerá a nuestro Salvador. Hermanos, nosotros somos ingratos cuando nos negamos a adorarle como Él manda. Nosotros somos ingratos, somos desleales cuando no le buscamos en oración. Y yo pregunto, ¿cómo puede aquel que se hace llamar cristiano renunciar a lo que alguna vez confesó con sus labios? Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, tú eres todo para mi vida. Pero seguramente el razonamiento de una persona que renuncia a las cosas del Señor será este: como ya tenemos la bendición, como ya disfrutamos de ella, entonces no te necesito, Dios. Ya lo tengo, ya disfruto. Hermanos, no es la primera vez que en mi oficio, pastor, ayúdeme a orar por un trabajo. Listo, hermano, ¿le sale el trabajo? No más iglesia. No más iglesia. Es eso, hermanos. Deslealtad al Señor. Y si nosotros consideramos como un todo este capítulo 13, como les digo, hemos de saber que somos ingratos y traicionamos la causa de Cristo cuando, siendo nuestro deber servirnos los unos a los otros, por el contrario, comenzamos a aborrecernos, permitiendo divisiones, teniendo falta de perdón, acrecentando rencores, envidias. Allí somos desleales a la causa del Señor. Hermanos, es nuestro deber urgente que reflexionemos sobre la fidelidad de Cristo. Y es una buena pregunta que nos hiciéramos: ¿qué tan sincera es nuestra relación con Él? Sí, tenemos una relación con Él, oramos, le buscamos, adoramos. Pero a la vez, hermanos, debiéramos considerar la gravedad de la traición y el rechazo a su gracia. Óigase bien, a su gracia. Regalos inmerecidos, su gracia. No lo merecíamos, la salvación que tenemos no la merecíamos y ahora la despreciamos. Hermanos, la lealtad de los cristianos hacia Cristo y su iglesia se refleja en una vida de obediencia. Allí está. La lealtad del cristiano, la fidelidad a Él, la gratitud por su gracia se manifiesta en una vida de obediencia, fe y compromiso genuino. Sin embargo, existe una seria advertencia para aquellos que disfrutan de ciertos privilegios en la comunidad de fe sin haber experimentado una verdadera conversión. ¿Cuál? Hermanos, que participar externamente de las actividades de la iglesia sin un corazón transformado no solo es una forma de hipocresía, sino también un peligro espiritual, pues los beneficios temporales que se otorga a la iglesia
no van a sustituir jamás la necesidad de una fe personal, de una fe sincera en Cristo como Salvador. Así es que no hagamos de la iglesia nuestro camino de salvación y que hipócritamente lleguemos a estar convencidos de que, como yo me salvo es cuando yo vaya, cuando yo me salvo es cuando yo obedezco. No, hermanos, el Señor salva es de gracia, es de gracia. Nuestra confianza está en Él, pero aún así la gratitud del que ha creído y ha sido salvo se expresa en obediencia. Así es que el Señor nos ayude, amados hermanos, para que no caigamos en semejante mal. Vamos a orar.